Hola, ¿qué tal amigos? Dios le bendiga en este día maravilloso que el Señor creó para cada uno de nosotros. Mi nombre es Jennifer Pérez y como siempre quiero empezar dándole las gracias por su cariño, por su apoyo para este tipo de materiales que hemos estado trayendo. En esta ocasión le vamos a dar una continuidad a lo que es el tema pasado. Y anteriormente hablamos de los mecanismos de defensa psicológicos. Hablábamos específicamente de la negación, el retraimiento y la proyección negativa. En esta ocasión vamos a hablar de 3 de ellos. Pero antes de, quiero darle un review, un repaso por el tema para que puedan conectar, para que puedan ponerse al día. Y decíamos que los mecanismos de defensa psicológicos son parte integral del funcionamiento psíquico de las personas, que son estrategias inconscientes que utiliza el ser humano para lidiar con situaciones de estrés, con sentimientos y emociones que si llegaran a pasar al consciente traerían como resultado depresión, irritabilidad, sentimientos de culpa, etcétera. Entonces el ser humano las emplea de manera inconsciente como una forma de lidiar y de poder sobrellevar. Bien, su uso es considerado normal hasta cierto punto. Cuando se considera patológico es ya cuando su uso es excesivo, es exagerado. Entonces, habiendo aclarado ya lo que es la definición de los mecanismos de defensa, vamos a tratar en esta ocasión 3 de ellos. El primero es la identificación. La identificación es adaptar características de otras personas en un momento determinado, cualidades de otras personas. Esto lo vemos, por ejemplo, en un sentimiento, en una situación de estrés donde la persona tendrá que tener actitudes quizás un poco agresivas, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hace esta persona? De manera inconsciente adopta una personalidad, adopta unas actitudes que no son propias de ella para poder lidiar con la situación en ese momento. La identificación, lo vemos también en las personas que imitan figuras artísticas, donde se desprenden de su personalidad y optan otras características que no son propias de ellos, pero ya en este caso es de manera consciente. El uso excesivo de la identificación nos habla de lo que es una autoimagen distorsionada, de lo que es una identidad fracturada. ¿Por qué? Bueno, porque el uso excesivo nos habla de que la persona tiene la incapacidad de usar sus propias estrategias, su propio yo, para lidiar con esa situación. Entonces lo que hace es que emplea características de otra personalidad. La segunda parte el segundo mecanismo es la idealización. Y la idealización es exagerar en positivo las cualidades de otra persona, restándonos valor a nosotros mismos y otorgándole a esa persona el poder de la perfección. Este hábito de idealizar es muy común en las personas con autoestima baja. Y también es muy común al principio de las relaciones de pareja, en la fase de enamoramiento principalmente. También lo vemos en relaciones de amistades, en relaciones familiares y también en relaciones de negocio. Para hacer una aclaración, el hecho de reconocer las virtudes de las personas, reconocer que sus capacidades y sus virtudes, eso es grande, eso es hermoso. Donde se torna patológico, donde se torna tóxico, es cuando esa exaltación viene acompañada de una desvalorización, donde la persona se resta valor para otorgarle a la otra persona el valor de la perfección. Ahí es donde se torna patológico. Quiero establecer una diferencia entre lo que es la identificación y la idealización. Como vimos anteriormente, en la identificación el ser humano se identifica con características que no son propias de ellos, mientras que en la idealización la persona le otorga el poder de la perfección. Entonces aquí podemos ver que en la identificación hay una admiración, mientras que en la idealización hay lo que es una idolatría, se perfecciona a ese ser.
Entonces, el tercer mecanismo de defensa es la racionalización. Este mecanismo de defensa, la persona justifica actitudes de una forma racional, buscan una explicación racional para poder lidiar con esa situación que para ellos está mal, es una actitud o una acción negativa que hayan hecho, que hayan provocado. Entonces buscan estrategia para lidiar con ese sentimiento de culpa. Y en la racionalización vamos a usar dos ejemplos para poder entender un poco más este concepto. El primero es, por ejemplo, en el caso de un chofer que haya tenido un accidente de tráfico donde iba distraído con el celular y choca a una persona. ¿Qué sucede? Que este chofer acusa a la víctima de habérsele atravesado como una estrategia inconsciente, en este caso la racionalización, para lidiar con ese sentimiento de culpa. Otro ejemplo también en la racionalización es en el caso de un estudiante que reprueba un examen. ¿Qué sucede? Que al final el estudiante dice que el que tiene la culpa es el maestro porque nunca le instruyó, nunca le enseñó de una manera apropiada. Entonces, estas son estrategias que utiliza de manera inconsciente para no lidiar con ese sentimiento de culpa, quizá de esa falta de responsabilidad por no haberse preparado mejor para el examen. Entonces, como le mencionaba, para terminar, los mecanismos de defensa son normales, su uso es normal y lo podemos ver, lo usamos a diario. Ahora, se torna patológico cuando su uso es excesivo. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento del yo, hay un rompimiento de la identidad, del autoimagen de cada persona. Entonces, espero que le haya sido de bendición. Los conocimientos no están de más. Comparte esta bendición. Puedes encontrarlo en mi página de Facebook como Jennifer Pérez. También los encontrará este y otros videos que ya hemos elaborado en YouTube como Jennifer Pérez, la depresión, que fue el primer tema que hicimos. Así es que los bendigo más en este día y que tengan un excelente día y comparta esta bendición porque son conocimientos que pueden servir para otras personas también. Dios le bendiga y muchas gracias.